Hola, somos la familia vallejiana La Herencia de Vallejo. Hoy presentaremos el proyecto de difusión cultural Georgette Philippard. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Esto es solo un pequeño fragmento de la admirable obra de Los Pasos Lejanos de César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano cuyo talento lo llevó a convertirse en uno de los personajes más conocidos internacionalmente. Mediante sus poesías y obras literarias nos transmite esperanza, solidaridad, perseverancia y la lucha contra el egoísmo. Es por ello que junto a Georgette Philippard, su ayuda idónea, quien lo apoyó no solo en su vida, sino también en su trabajo, se enfrentaron a los obstáculos de la vida. De esta manera, reconocemos no solo el gran esfuerzo de nuestro poeta y escritor peruano, sino de Georgette Philippard, una extraordinaria mujer que soñaba y luchaba por proteger el legado de su compañero de vida, ya que ella fue quien se encargó de exponer todos sus poemas ocultos y mantener viva la imagen de Vallejo. La vida de César Vallejo fue marcada desde sus inicios por diversos acontecimientos. Según Delgado del Águila 2020, nos indica que el poeta peruano nació en Santiago de Chuco, donde tuvo una infancia muy difícil. Sin embargo, durante su juventud, en los años 1913 y 1918, decidió viajar a Trujillo. Dicha ciudad sería testigo de la creación de uno de sus libros más importantes, Los Heraldos Negros. Asimismo, el autor anteriormente mencionado expone que César Vallejo decide regresar a su ciudad natal en el año 1920. Durante este periodo estuvo involucrado en disturbios, los cuales tuvieron como consecuencia la privación de su libertad. Es así como permanece en prisión durante un cierto tiempo. Dicho acontecimiento influenció en sus obras literarias de forma considerable. Entre ellas se encuentra Trilce, donde se observa la eliminación de conceptos tradicionales. Además, el dramaturgo peruano establecerá lazos con la política, lo cual lo incentivará a emprender su viaje a los países del continente europeo, tales como París, lugar donde se mantendrá informado sobre los conflictos civiles. Esto lo llevará a producir su famoso poemario España aparta de mí este cáliz, en el año 1939. Durante varios años, César Vallejo vivió muchas etapas difíciles, donde se dio a destacar su resiliencia y tenacidad para repeler los problemas que le aquejaron en su vida, y poder enamorar al mundo con su poesía al llegar a ser tan importante. Según Ruiz 2018, logró tener una conexión con los lectores internacionales. Este acontecimiento queda plasmado posteriormente en una representación de su niñez llamado El Zulca. Cabe mencionar que en sus obras Los Heraldos Negros y Trilce queda demostrado no solo su interés en la poesía, sino también en la política. Todo esto por su propia mano. Vallejo también será uno de los escritores y poetas más grandes del mundo, no solo por sus escritos, sino también por los valores y aptitudes que tuvo en su vida. Todo esto queda demostrado y valorado por su esposa Georgette Philippard. Entre los valores que caracterizan al poeta se encuentran el respeto y la solidaridad, los cuales se desarrolló plenamente no solo en sus obras, sino también con el resto de la sociedad. Según Cabel 2019, menciona que César Vallejo sentía y expresaba un gran respeto por las obras de los escritores peruanos. Es así que podemos observar ese valor en el interés que expresaba por los escritos de sus colegas de la literatura, así como por el Perú, su país de origen, aquel que le dio el regalo de la vida. En esa misma línea, Luque 2020 nos menciona que para nuestro gran exponente, las carencias y necesidades se han convertido en la parte de los hábitos de la vida diaria. De esa manera, el poeta consideraba que el valor de la solidaridad era la clave para disminuir la pobreza y miseria. Este pensamiento lo impulsaba a mantener una ferviente búsqueda por la igualdad de los peruanos, en una sociedad donde las circunstancias representaban todo lo contrario. Georgette Philippard. A lo largo de su vida, Georgette pasó por muchos momentos positivos y negativos. Sin embargo, trató de no tomarle importancia a aquellos momentos malos y seguir con su vida. González, en el año 2012, quien tuvo una entrevista con Georgette Philippard,
Relatos sobre su vida y parte de sus sueños tan anhelados y escalofriantes que había tenido en su niñez. Georgette llegó al mundo el 7 de enero de 1908, siendo su tierra natal París, Francia. Además, nos cuenta cómo coincidió en esta vida con el poeta peruano César Vallejo, y también nos indica algunos valores que tuvo y le hicieron inigualable a ella. Además, Fernández, en 1990, nos cuenta que a causa de la guerra, los progenitores de Georgette decidieron enviarla a vivir a Bretaña, donde se hospedó en la casa de unos familiares. Más tarde será ese lugar donde recordó algunos sueños de su niñez. Por ejemplo, uno en el cual caminaba por un oscuro principio sin fin, donde sostenía la cabeza amputada y lo tenía entre sus brazos. Asimismo, como cualquier niña, Georgette soñaba con un príncipe azul. Lo describe con un 35 años, de origen sudamericano y sobre todo poeta. Prácticamente tenía el perfil de Vallejo. Si hubiera visto a esa niña que soñaba con un poeta, hubiera dado la razón a los maestros, que la daban por retrasada mental. No obstante, Georgette creía en aquellos sueños y en la forma como las personas eran predestinadas. En diferentes oportunidades tuvo curiosidad de saber su futuro a personas que decían tu suerte al azar. Pero por otro lado, si investigamos sobre su matrimonio, podemos ver que se relata de una manera única, ya que pasaron por muchos altos y bajos, pero a pesar de todo ello siempre supieron cómo salir adelante y apoyarse, sobre todo Georgette, quien amaba incondicionalmente a César Vallejo. Por ejemplo, Gambier en el 2006 nos menciona en su trabajo que Georgette escribió un libro de autobiografía en el año 1978, donde relata la manera en que ella fue criticada de ser pareja de Vallejo. La personalidad de ella es muy cálida y su manera de pensar cultural está dividida. El inicio de esta historia comienza por la intriga de la joven muchacha, que desde un inicio conoce a Vallejo en un edificio. Pero ambos eran de distintos estatus social, hasta incluso eran de distintas edades, y no tenían buenos comentarios de su relación. Aunque ellos se dieron varios encuentros, y que la ex prometida de Vallejo le reclamara a Georgette, recién en el año 1929 pudieron juntarse. Su matrimonio se realizó en 1934. Fue realizado de manera civil, casi siendo un secreto. Para finalizar su historia, Georgette falleció a sus 76 años, exactamente un 4 de diciembre de 1964. Aunque en vida ella tenía un deseo de poder estar junto a su amado, quien le hizo ver lo maravilloso que es la vida, pero tristemente fue enterrada en el cementerio de Lima sin poder cumplir su deseo. Si nos ponemos a analizar cada una de las acciones de Georgette, podemos ver reflejada el gran amor que le sentía a César Vallejo y el compromiso de querer publicar cada poema oculto de este gran poeta. Así que por lo tanto es importante remarcar que Georgette es una mujer que nunca se rindió fácilmente y que luchó hasta sus últimos días para alcanzar todos sus objetivos planteados. Y con cada una de sus acciones demostró que el amor verdadero sí existe y que si lo combinamos con el compromiso de querer hacer verdaderamente bien las cosas, podremos alcanzar nuestras metas planteadas sin importar los obstáculos que se nos presenten a lo largo de la vida. Nos encontramos con Georgette Philippard, esposa de César Vallejo desde hace 38 años. Actualmente tiene 68 años y se encuentra viviendo en el Perú desde hace 25 años. Buenas tardes, ¿nos podría comentar cómo se conoció Vallejo y usted? Bueno, ambos nos conocimos de una manera muy curiosa. Un día estaba mirando por la ventana y me percaté de la presencia de un hombre. Lo demás es historia. ¿Cómo era Vallejo? Cuéntenos más detalles sobre él. Era un buen hombre, único ante los demás. Le gustaba levantarse temprano, eso de las 7:30 de la mañana, ¿no? Él casi siempre desayunaba temprano, por eso le servía el desayuno eso de las 8, ¿no? Y ya luego me iba a trabajar. Vallejo era ordenado, limpio, culto, pero sobre todo era un fiel defensor de la justicia. Alguien ejemplar sin duda. Georgette, cuéntanos sobre usted. Queremos saber su vida junto a Vallejo. Mi nombre de soltera era Georgette Philippard. Nací un día de 1908 en que, si Dios no estaba enfermo,
Por lo menos estaba de un pésimo humor. Tuve muy mala salud. A los 6 años contraje tuberculosis en la pierna. Y también, como llegaba la guerra, mis padres me mandaron a Gran Bretaña. Mi padre era dibujante, mi madre era modelista de vestidos. Mamá, los vecinos de enfrente son sordomudos. Ay, Georgette, hija, qué pena, pero ya no estés mirando por la ventana, ayúdame rápido a cocinar. Cuando el pobre sufre, nadie le tiende la mano. En cambio, cuando el rico sufre, todos lloran. ¡Mamá! ¡El vecino de enfrente habla! Así, de esta manera, empezaron las cosas. Por eso puse atención en él. Mamá, Vallejo me invitó a tomar un café. Me opongo rotundamente a que lo frecuentes. Georgette, hija, apenas tiene 17 años. Vallejo no te va a dar la estabilidad económica que necesitas. Ese hombre no te merece. Lo siento mucho por el fallecimiento de tu madre, Georgette. Creo que es mejor que no estés sola. Ven a vivir conmigo. No sé qué decirte, Vallejo, pero creo que es lo más indicado. Yo me encargaré de publicar las obras de mi amado César Vallejo. De esta manera, limpiaré su imagen y el mundo lo recordará como el gran poeta y escritor que siempre ha sido. Amigo, esposo mío, ya vuelve la primavera. ¿Dónde están los hijos que no tuvimos? Tú y yo, que solo supimos mal hacer. Amor mío, adiós en la aurora, no volveremos a vernos nunca. Sentada como una ciega, en torno a mí cae la vida, como también caen los ecos. He corrido tanto y todo para nada. Un día, cuando haga calor, mucho calor, Como un roto cascabel, me iré a sentar sobre tu tumba. La cabeza apoyada contra tu muerte. Y por todo el tiempo que falta, yo escucharé tu sueño. Tu frente colmada de sollozos, sobre mi pecho seco para siempre. Ante el vértigo de tu muerte, el corazón se ha escapado de mi pecho. Y toda la noche, Tu delirio ha estado siguiendo mis pasos. Después de la representación teatral de Georgette Philippart, podemos afirmar que ella no fue una persona pasajera en la vida de Vallejo. Ella fue quien lo acompañó durante toda su vida desde que ambos se unieron y quien lo ayudó siempre a que Vallejo pueda cumplir sus sueños. Ella es un símbolo de solidez, ya que ella nunca tuvo miedo de quedarse sola luego del deceso de Vallejo. Al contrario, ella se inspiró en seguir promoviendo sus obras. Un dato curioso es que Georgette también fue una escritora y poeta francesa. También fue llamada Georgette Vallejo. Asimismo, podemos afirmar que ella jamás fue una persona egoísta, ya que ella siempre veló por los sueños de Vallejo, aunque ella no pudiera cumplir los suyos. Muy buenos días a todos. A continuación realizaremos una pequeña entrevista al profesor Jorge David Ríos González para conocer un poco su opinión sobre nuestro tema. En primera pregunta, ¿qué significa el personaje de Georgette Philippart para usted? En realidad representa la prolongación, ¿no? El compromiso, la lealtad de las personas con aquellos que de un modo u otro dejan de existir antes que uno, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué valor destaca del personaje de Georgette Philippart y también de su esposo César Vallejo?
Bueno, de Georgette, es decirte que lo que más valoro es el compromiso, la lealtad, ¿no? Como valor. Y de Vallejo, su espíritu de solidaridad, ¿no? En conclusión, Georgette Philippard fue una gran mujer y esposa que acompañó a César Vallejo en cada momento de su vida y que lo amó más allá de la muerte. Aunque dedicó su vida en presentar las obras de su amado y defender la reputación de este gran poeta que enalteció el nombre del Perú en todo el mundo, sin importar que fue marcado por acontecimientos muy difíciles como la privación de su libertad, ella siempre creyó en su inocencia porque sabía verdaderamente cómo era su esposo, una persona maravillosa quien le hizo ver la vida desde otra perspectiva. Trilce es un poemario escrito por el poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Cuenta con 77 poemas y 121 páginas. No tiene títulos, por lo tanto se distribuyen en números romanos. Los primeros poemas fueron escritos en 1918, gran parte de ellos en 1919 y los dos últimos en 1922. Se debe de destacar que fue escrito en los momentos más difíciles de la vida de César Vallejo, ya que éste se encontraba recluido injustamente en prisión. En el año 1922, la editorial Talleres de la Penitencia de Lima decide realizar su publicación. Posteriormente, en 1930, se publicaría en España. En un principio se llamaría Cráneos de Bronce, pero luego se le cambió el nombre a Trilce. En esta obra se expresan los intereses de Vallejo, tales como la muerte, la imagen materna o el erotismo, pero también problemas sociales, como la violencia, el racismo o la diferencia de estatus. ¿De qué manera Yoxabel Romero cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Bueno, los valores que he podido ver en ti uno de los valores es el amor, ¿no? El amor, esa expresión que tienes, que manifiestas con cariño, con abrazos, con besos, eso he visto en ti. La segunda pregunta sería, ¿qué valores debo mejorar? Bueno, yo creo que el valor que debes mejorar es la puntualidad. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? Te ayudó a mejorar, yo creo que en el desenvolvimiento, ¿no? El curso ha sido muy importante para ti, creo, para ayudarte a ser más de repente expresiva. Y por último, ¿cómo observa la participación de Yoxabel Romero en la representación teatral? Te he visto en la representación allí en el teatro más espontánea, espontaneidad, te he visto que eres ingeniosa, ¿verdad? Y a través de tus gestos das a conocer el mensaje que... ¿De qué manera me ves a mí cumpliendo los valores en comparación con los de César Vallejo? Bueno, César Vallejo era una persona que hablaba bastante de la solidaridad, que hablaba de la esperanza y sobre todo de la honestidad de las personas. Yo creo que Eduardo es una persona muy honesta y sincera con sus intenciones, con sus pensamientos hacia otras personas, hacia varias situaciones. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a honestidad, bastante. ¿Qué valores debo mejorar? Yo creo que Eduardo debería mejorar, se podría decir que debería mejorar un poco más lo que vendrá a ser la esperanza. La tercera pregunta es, ¿de qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? Desde que Eduardo está en ese curso lo he visto más atento, más crítico, lo he visto más analítico. La última pregunta es, ¿cómo observa mi participación en la representación teatral que estoy realizando? Eduardo ha trabajado bastante, le he visto poner bastante empeño, lo he visto trabajar mucho. ¿De qué manera Alexis cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Bueno, los valores que cumple Alexis en comparación a César Vallejo es el respeto, porque siempre muestra respeto hacia las demás personas. Debe mejorar la responsabilidad. Es responsable, pero a veces le gana la flojera. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? Bueno, el curso le ha aportado muchos conocimientos y también buenas habilidades a la hora de realizar el trabajo.
¿Cómo observa la participación de Alexis en la representación teatral? Bueno, Alexis tuvo una buena participación a la hora de hacer esa representación teatral. ¿De qué manera Tesalia Yecate Flores cumple con los valores en comparación con César Vallejo? He visto en ti la solidaridad. ¿Qué valores debo de mejorar? Los valores que debes de mejorar es la puntualidad y ser organizada. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? Bueno, el desenvolvimiento, ¿no? Que te desarrollas, que interactúas. ¿Cómo observa la participación de Tesalia Yecate Flores en la representación teatral? He visto, me alegra, más expresiva, más espontánea. ¿De qué manera yo cumplo con los valores en comparación con los de César Vallejo? Uno de los valores de César Vallejo que considera mi hermano es el respeto y el amor, ya que lo demuestra a nosotros. ¿Qué valores debo mejorar? Debes mejorar la puntualidad, ya que no te organizas muy bien. ¿De qué manera el curso me ha ayudado a mejorar? A expresarse mejor, ya que te pones muy nerviosa y eso te ayuda. Cuarta pregunta, ¿cómo observas mi participación en la representación teatral? Al momento de hablar te pones muy nerviosa, pero igual lo das todo y esos nervios estás dejando de lado poco a poco. ¿De qué manera Akira Ticlehuanca Sánchez cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Uno de los valores que cumples es la perseverancia, porque te esfuerzas día a día a pesar de las dificultades que se te presentan. ¿Qué valores debe mejorar? Debe mejorar en la puntualidad, porque a veces cuando salimos te demoras y llegamos tarde. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a mejorar? Te ha ayudado a mejorar en el desenvolvimiento y has agarrado confianza al expresarte. ¿Cómo observa la participación de Akira Ticlehuanca Sánchez en la representación teatral? He observado que te has explayado y lo has hecho muy bien. ¿De qué manera Brisa cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Brisa cumple con los valores de César Vallejo, ya que es una persona honesta, solidaria, responsable y justa. ¿Qué valores debe mejorar? Los valores que debe mejorar es ser más empática y ser un poquito más justa. ¿De qué manera el curso lo ha ayudado a Brisa a mejorar? Bueno, el curso le ayudó a mejorar, ya que ahora tiene una confianza en ella misma para poder desenvolverse, ya que se desenvuelve muy bien. ¿Cómo observa la participación de Brisa en la representación teatral? Bueno, Brisa, al hacer la representación teatral, ha sido una persona muy responsable. ¿De qué manera Ariana cumple con los valores en comparación con los de César Vallejo? Bueno, a mi punto de vista, Ariana es muy respetuosa con las personas mayores y es solidaria. ¿Qué valores debe mejorar? Bueno, el valor que debe mejorar es la responsabilidad. ¿Cómo observa la participación de Ariana en la representación teatral? Bueno, a mi parecer, le falta un poquito de desenvolvimiento. Esperamos que nuestro emprendimiento cultural, Georgette Philippard, haya sido de su agrado.